Damos la bienvenida a miembros del Congreso Negro de los Estados Unidos, representando Chick Battlefield de North Carolina del Norte, Yvette Clark de Nueva York, representante Carson de Indiana, representante Karen Brax de California, representante Hakeem Jeffrey de Nueva York y representante Gregory Meeks de Nueva York también. Compatriotas demócratas, yo soy el congresista G.K. Butterfield de Carolina del Norte. En mi comunidad, uno juzga el corazón de un hombre por sus palabras y hechos. Donald Trump, sus palabras han sido hostiles, fanáticos, y ha usado su riqueza para denigrar a las personas que no son ricos, los que son menos, los necesitados, y ha usado de los bienes raíces y su riqueza y su celebridad para pintar una perspectiva de negatismo, y usa su estatus para lesionar a los afroamericanos, a los musulmanes, a los latinos. ¿Sabe por qué los afroamericanos no lo quieren? En las estadísticas sabemos que se ha enriquecido por sus negocios, pero también sabemos que su riqueza ha venido a costa de otras personas. Sabemos que usted no tiene plan para tratar los asuntos que afectan comunidades directamente de los afroamericanos, como las universidades negras, como la violencia con armas de fuego, como el desempleo. Los demócratas quieren un futuro para todas nuestras familias, todo nuestro país. Lean nuestra plataforma, compárenlo a la plataforma republicana. Danos esta oportunidad a elegirle a Hillary Clinton y Tim Kaine a guiar a nuestro gran país. Compatriotas demócratas, mi nombre es Andre Carson. Estoy aquí hoy no solamente como representante del gran estado de Indiana, pero como afroamericano joven musulmán y policía anterior. El último año, millones de musulmanes y afroamericanos leales y buenos han visto el odio del pasado surgir de nuevo en lo común. Juntos se han enfocado en nosotros como amenazas para tratar, y no parte de la familia estadounidense. Si Donald Trump y mi amigo Mike Pence salen con la suya, este fanatismo y hostilidad va a empeorar. Yo soy de Indiana y yo he visto el mal juicio de Mike Pence de cerca. Pence ha luchado en contra de las parejas del mismo sexo tener los derechos iguales.
Pence rechazó los fondos federales para la educación de preescolares y por años Pence ha luchado para quitar los fondos de Planned Parenthood tanto en Indiana como en todo este país. No podemos permitir que el mal juicio de Mike Pence y Donald Trump tengan un impacto en nuestros derechos civiles. Por eso nosotros necesitamos a Hillary Clinton. Ella cree que si un uniforme le hace temer los perfiles y la violencia y tiene temor de que sus hijos lleguen a casa en la noche, merece entendimiento. Hillary Clinton no tiene miedo de los problemas que nuestras comunidades han enfrentado por mucho tiempo. Ella nos necesita a nosotros y nosotros la necesitamos a ella. Colegas demócratas, mi nombre es Karen Bass y yo soy de California. Demócratas, tenemos 103 días para mostrarle al país que existe un mejor camino para nuestro país que el que Donald Trump nos ofrece. 103 días para asegurarle que nuestra nación no se vaya hacia atrás con la intolerancia del pasado. 103 días para parar a nuestro país de que entre en ese odio incoherente del cual se ha aprovechado Trump. De declararle la guerra falta de sentido común cuando usted se siente tan orgulloso de que no sabe nada de temas internacionales, cuando usted ofrece esa deportación de las familias latinas masiva, y cuando usted también ve que los derechos de los afroamericanos están mal, y que cuando usted degrada a la mujer, tú, Donald Trump, nos unes a nosotros. Somos demócratas y nosotros abrazamos la diversidad de este arcoíris estadounidense. Vean los demócratas, la diversidad en esta sala refleja a todos los estadounidenses, no parte de los Estados Unidos, no como la convención republicana de la semana pasada. Mis colegas demócratas, yo les insto a que tomen toda esa energía de odio de Donald Trump y la conviertan en ese combustible que necesitamos para volver a tomar poder de la Cámara, el Senado también. Y también hacer que la señora secretaria sea la señora presidenta. Yo soy Hakeem Jeffries del gran estado de Nueva York. Estamos aquí hoy en los hombros de gigantes como Shirley Chisholm, Alvin Clayton Powell Jr., Robert Jordan, Charlie Rangel y muchos otros que hicieron posible para un muchacho como yo servir en el Congreso de Estados Unidos. En noviembre, el pueblo estadounidense tiene una selección común entre la persona más calificada para buscar la presidencia y el menos calificado para buscar la presidencia. Es una selección entre una comandante en jefe y una persona de quiebra en jefe. Secretaria de Estado y secretario del odio. Donald Trump es un cheque rebotado, pero Hillary Clinton es dinero en el banco. Ella cree que Estados Unidos es mejor hoy por la presidencia de Barack Obama. Ella cree que debemos ayudar a los pobres, trabajar para las familias trabajadoras y defender a los de la clase media y los ancianos. Y debemos innovar en los centros urbanos y revitalizar Estados Unidos rural. Debemos aumentar las oportunidades económicas terminar con la era de encarcelamiento en masa y la desigualdad. Ella cree si uno es blanco, negro, latino, asiático, judío o musulmán, católico o protestante, gay o heterosexual, joven o viejo. En este país todo estadounidense merece protección igual bajo la ley
Y por eso vamos a elegir a Hillary Rodham Clinton como la siguiente presidenta de Estados Unidos de América. Que Dios les bendiga. Mis conciudadanos demócratas, tengamos como una visión en los Estados Unidos donde se puede graduar de la universidad sin tener una deuda aplastante. Cuando los trabajos de fabricación en los Estados Unidos vuelvan a subir, que a las mujeres se les pague igual y los mayores viven con dignidad y esa comodidad que se merece, gracias a un sistema de seguridad social sólido. Cuando estamos unidos con la creencia de que nosotros podemos lograr que nuestro país tan maravilloso sea mucho más maravilloso, subiéndonos los unos a los otros, no destrozándonos los unos a los otros. No podemos llegar a ese sitio son un dividor como Donald Trump. Esto es una persona con un ego sin fondo que siempre se aprovecha solamente para favorecer la mejor causa para él mismo. Podemos llegar ahí con Hillary Rodham Clinton, eso sí, una líder con experiencia y también liderazgo de estadista, una persona que ha hecho servicio público con las causas más nobles y por eso esta nación es tan maravillosa. Yo soy congresa y declaro de Brooklyn, New York. Mi madre, la honorable, es la primera mujer estadounidense caribeña que fue al Consejo de Nueva York y mi distrito congresional, que una vez fue representado por la primera afrocaribeña, la honorable Shirley Chisholm. Así pues, conozco de un gran libro cuando la veo a ella. Hillary Rodham Clinton es nuestra gran líder y nuestra próxima presidenta de los Estados Unidos de América. Soy congresista Gregory Mays. Y es un honor para mí unirme alrededor de nuestra nominada y mi buena amiga Hillary Rodham Clinton. Como neoyorquino de por vida, he visto ambos candidatos presidenciales de cerca y personal. Y les cuento, Hillary ofrece todo lo que Donald Trump no puede. Ella lucha para los trabajadores estadounidenses. Él no los paga. Ella piensa tener universidad sin deuda para todos. Él crea una universidad fraudulenta para estafar a otros. Ella ofrece la visión del futuro. Él tiene la visión para llevarnos al retroceso, al pasado. Él es equivocado para nuestras familias, erróneo para nuestras comunidades, erróneo para nuestro país. Hillary Clinton, a ella le importan los problemas de los estadounidenses comunes. Proveer oportunidades para los pobres, fortalecer la clase media y a invertir en las comunidades que han sido olvidados por mucho tiempo. Mis conciudadanos estadounidenses, es el momento de unirnos, es el momento de trabajar juntos, es el momento para nosotros aspirar hacia un mayor reto para mejorarnos. Es el momento para edificar un buen futuro fuerte para nuestros hijos y nuestro país. Y mis conciudadanos estadounidenses podemos hacerlo al mandar a la Casa Blanca en noviembre a Hillary Clinton.